Hola chicos, en este video les proporcionaré los 5 mejores indicadores para el comercio en opciones binarias. Hace algún tiempo también elaboré una lista basada en mi experiencia y consulté también con otros traders y estuvieron de acuerdo en mi elección. Así que bueno chicos, ahora les daré la lista de los 5 indicadores más rentables. Bien, el indicador, pues el primer indicador es el canal de Keltner. Es un indicador de volatilidad utilizado por los operadores para determinar la tendencia del mercado. Consta de dos bandas por encima y por debajo de la media móvil, el indicador de precios, y ayuda a los operadores a identificar los momentos en el que el precio de un activo se encuentra en la zona de sobrecompra o también de sobreventa. Bueno chicos, como pueden ver, ya hemos añadido este indicador y echemos un vistazo a su configuración. Como se puede ver, tengo los valores predeterminados, el periodo es 20 y el multiplicador es 1, pero les recomiendo que utilicen los ajustes periodo 15 y multiplicador de 2. Estos son mis ajustes favoritos, pero les recomiendo que empiecen con los ajustes del canal por defecto de Keltner. De todos modos, experimenten en una cuenta demo hasta que se encuentren pues bien y puedan ver cómo funciona mejor para ustedes. Bien chicos, aquí podemos ver un punto de entrada bastante bueno, una situación bastante buena. Miren, como podemos ver, tenemos una tendencia alcista justo aquí y podemos ver que el nivel se ha roto. Por eso quiero abrir un intercambio justo aquí. Veamos. Chicos, como pueden ver, mi primer beneficio. Miren mi balance. Ahora tengo $736. Por cierto, quiero ampliar un poco y mostrarles que si dibujamos una línea visual aquí, podemos ver que el precio se va a mover en un canal de precios ascendente y el precio no ha alcanzado el nivel de resistencia todavía. Por eso mi comercio estaba aquí arriba. Como pueden ver, cuando se alcanza la línea superior de Keltner, el precio inicia su reversión, y es por eso que en realidad, hablando de la estrategia con el indicador de Keltner, cuando la vela alcanza la línea superior podemos abrir una operación a la baja. Cuando la vela alcanza la línea inferior podemos abrir una operación al alza, pero también necesitamos el análisis técnico. Bueno chicos, voy a borrar nuestro canal Keltner y quiero añadir nuestro segundo indicador, que es el indicador RSI. Bueno, generalmente cuando el indicador RSI cruza la marca 30 en el gráfico es una señal alcista. Podemos abrir una operación al alza con el indicador cruce la marca de 70 en el gráfico, que es una señal bajista. Podemos abrir, negociar a la baja. Además, el indicador RSI muestra perfectamente los niveles de sobrecompra y sobreventa, así que pasemos al siguiente par de divisas e intentemos encontrar una situación fresca aquí. Así que veamos chicos. Miren, este par de divisas podemos ver que el precio está moviéndose en el canal de precios alcista. El RSI está yendo al desagüe poco a poco. Todavía quiero probar este nivel y abrir una operación más a la baja. Así que veamos qué tal chicos, qué tal nos va con este indicador. Chicos, gran resultado, otro gran punto de entrada. Por cierto chicos, la configuración por defecto suele ser suficiente. Pueden elegir un indicador de cualquier color. Tengo, digamos, que sigue siendo verde, pero quiero hacer una línea roja aquí. Sí, roja o turquesa. Chicos, quiero recordarles ahora acerca de mi canal de Telegram. Allí ustedes pueden encontrar el enlace en la descripción de este video. Allí pueden encontrar muchísima información útil acerca del trading y también de las opciones binarias. Únanse, les estaré esperando con mucho gusto. Recuerden que es totalmente gratuito. Y si quieren unirse a mi grupo VIP, escriban la palabra quiero operar. Yo les añadiré con mucho gusto. Así que bueno, continuamos con esta sesión de negociación. El tercer indicador del que me gustaría hablarles hoy es del oscilador de volumen. Se trata de un indicador que resume la actividad compradora y vendedora y también determina quién gana y quién pierde, cuándo subir o bajar. Por lo tanto, aquí ya hemos añadido este indicador y hemos eliminado el RSI anterior. Pasemos al siguiente par de divisas y echemos un vistazo. Veamos qué sucede. Aquí podemos ver el movimiento bajista, podemos ver que tenemos un histograma rojo, pero quizás por cierto el precio cambia un poco, aunque vemos el volumen total. Así que el comercio hacia abajo lo realizamos ahora y veamos qué tal.
Y como pueden ver, desafortunadamente tuvimos una pérdida aquí, pero no nos vamos para abajo, chicos. En realidad es mejor usar una combinación con algún indicador como el canal Keltner, que en combinación mostrarán puntos de entrada realmente interesantes. Ahora quiero ver los siguientes indicadores, pues será una media móvil. Veamos qué tal aquí, chicos. No borraré y añadiré una media móvil con un periodo de 10. La media móvil es uno de los indicadores más sencillos para un operador principiante, chicos, no lo duden, y también es el más versátil. Puede utilizarse tanto para la detección de las tendencias como de momentos. Por cierto, muchos traders añaden dos medias móviles con periodo de 5 y 20. ¿Y eso qué es? Pues pasemos también al siguiente par de divisas para que podamos ver, que sea el dólar estadounidense y el real brasileño, y consideran la situación. Miren, este par de divisas ve un punto de entrada fresco en este par de divisas. A pesar de que la vela está por debajo de la media móvil, podemos ver que tenemos un patrón de 3 soldados formándose aquí, así que no perdemos tiempo. Trader arriba, hacemos un trade arriba y vamos. Chicos, como pueden ver, otra ganancia. Se puede ver que el punto de apertura fue ligeramente diferente del precio de cierre. Por eso es que me encantan las opciones binarias. En cualquier caso tenemos beneficios. Veamos ahora nuestro siguiente indicador. Es el indicador fractal. Este indicador aparece cada 5 velas o un poco más y muestra los máximos mínimos también en un punto concreto del gráfico. Ahora pues los traders utilizan el factor para determinar la dirección de la tendencia en la que se desarrollará el precio y el nivel de soporte y resistencia. Bueno, chicos, vamos al siguiente par de divisas, veamos qué sucede aquí. Y como puedes ver, no necesitamos ninguna personalización para un fractal, perdón. Si quieren pueden cambiar el color, pero no estaría tan contento con todo. Y pues como pueden ver, tenemos un fractal verde formándose aquí, así que abrimos una operación a la baja y vámonos. Y chicos, como pueden ver, otro beneficio gracias al indicador fractal. Conseguimos obtener muchos beneficios hoy. Sí, como pueden ver, hoy no he negociado todo mi depósito, pero aún así obtuve beneficios. No fue una operación más arriesgada, pero pues gracias al indicador fractal conseguimos enterarnos de la caída del precio. Chicos, creo que hoy hemos descubierto 5 de los mejores indicadores para las opciones binarias y quiero recordarles de nuevo acerca de mi canal de Telegram. Ustedes podrán encontrar el enlace en la descripción de este video. Únase a nosotros, allí podrán encontrar información totalmente gratuita y muy útil, aún si eres principiante, no importa. Así que bueno, chicos, les deseo a todos que tengan un buen día y que tengan buenos profits. Adiós.